Pues muy buenas tardes a todo el mundo que está aquí en directo, a la gente que nos verá o que nos está viendo en diferido. Muchas gracias por asistir hoy a este webinario segunda sesión. Supongo que si estáis aquí es que no habéis ido a la sesión de esta mañana horario de España, pero hoy vamos a hablar, como veis aquí, de buenas prácticas de la colección frecuencias. Y ahí decimos efectivamente que frecuencias se usa en el aula de español y que está creando tendencia. De hecho, vamos a escuchar testimonios de personas que usan ese material. Vais a verme a mí usándolo o a mi compañero Gabriel Neila, es decir, vamos a hacer un webinario muy práctico, donde vamos a hablar de qué contiene esta colección en el sentido más secuencial. Vamos a ver secuencias de actividades, vamos a ver cómo lo usamos, cómo trabajarlo con los distintos recursos que tenemos, y es porque inauguramos hoy una serie de webinarios que, como veis ahí en ese loguito que está al lado del logo de Edinumen, se llama Webinario Edinumen en clase, donde vamos a ir viendo cómo los distintos materiales se usan en las clases, donde hay personas, profesores por todo el mundo que lo están usando y por lo tanto queremos recoger en esta serie de webinarios esas buenas prácticas. Vamos a ver varios elementos de frecuencias, pero sobre todo contextualizados, ¿no? en las diferentes secuencias. Pero lo primero que quería decir, obviamente, es hacia quién está dirigido este material, para que contextualicemos mucho mejor pues, todas las actividades que vamos a ver. Frecuencias es un material que está pensado para gente joven, pero también para gente universitaria y para personas incluso mayores que lo están utilizando también en algunos lugares, porque es bastante flexible y nos da la oportunidad de ir más lentos, más rápidos, con más recursos, con más andamiaje, es decir, con más escaloncitos. Y también es un material muy flexible en el sentido del tiempo, ¿no? Podemos tener un material que vaya, como ahí pone, frecuencias directo del A1 al B1, o fusión A1 y A2 en un mismo material, o tiene los niveles completos A1, A2, B1 en materiales diferentes, incluso partidos, ¿no? A1.1, A1.2, todo en la misma metodología. Y es porque creemos mucho en esta metodología, vais a ver por qué, y creemos que es algo que nos va a interesar. Para quien no me conozca, ahí estoy abajo, soy Aaron Pérez del Departamento de Formación en Edinumen, donde ahí tenéis mi Twitter por si queréis seguir mis andanzas por el mundo y si tenéis Twitter. Y os voy a presentar, pues, evidentemente, frecuencias, pero desde una perspectiva práctica, porque también soy profesor de español y también lo uso en mis clases con mis estudiantes. Así que vamos allá, que me imagino que estaréis esperando para ello. Como digo, si tenéis alguna pregunta, tenéis por ahí esa caja de preguntas y respuestas o el chat, pero yo recomiendo siempre el de preguntas y respuestas para que yo pueda verlo enseguida. Lo primero es contextualizar. ¿Dónde se sitúan los materiales de español en el ecosistema que es el aprendizaje de una lengua? Bueno, para eso nos vamos a un documento fundamental, el de Joseba Ezeiza. Si no lo conocéis, es un especialista en el análisis de materiales. De hecho, sus plantillas de análisis de materiales se trabajan en todas las universidades donde hay que analizar materiales de español como lengua extranjera, porque es muy completo y sobre todo porque tiene detrás toda una filosofía de qué papel juegan los materiales. Como veis, los materiales en este esquema que nos da, que es muy visual y por eso nos gusta mucho, en este esquema que nos da, los materiales están en el centro de una rueda de 3 patas, que es el contraste entre profesores, materiales y alumnos, que se relacionan evidentemente entre ellos. Como veis, cada una de esas patas que giran y que forman parte del centro del aprendizaje
tiene luego asociados, pues, por ejemplo, en el caso del alumno, los conocimientos sobre la materia, las variables individuales, la visión sobre la enseñanza y el aprendizaje, que todo esto tiene que tenerse en cuenta. O, por ejemplo, en el caso del profesorado, pues la visión sobre la enseñanza-aprendizaje, qué formación, experiencia tiene o qué conocimientos sobre la materia. Sobre eso, obviamente, pivotan todos los elementos del aprendizaje. En el caso de los materiales, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, como veis, tiene pues, esas patas de cuál es la naturaleza del manual, qué dificultad, familiaridad o significatividad tiene, o qué tareas y qué textos propone. Pero también abre una puerta, una patita, donde también están los profesores, a la edición, a la autoría de materiales, a la administración de ellos, a las inspecciones, a los formadores, en fin. Hay un sinfín de elementos donde los materiales pues, se filtran también. Hoy hablaremos concretamente no tanto de eso, que podríamos hablar un día en una jornada de formación, sino de ese círculo principal, que es qué relación tienen los materiales con el profesorado y con el alumnado. Sobre todo hay que entender que en el centro está el elemento más importante, que es las oportunidades de aprendizaje. Vamos a generar oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué oportunidades de aprendizaje? Porque son las chispas que generan precisamente momentos o situaciones donde los estudiantes aprenden, que es el objetivo. Y en ese centro se relacionan los tres elementos: profesorado, alumnado y materiales. Lo que vamos a ver es cómo los materiales aportan a esa generación de oportunidades de aprendizaje, en primer lugar. También veremos cómo los materiales ayudan al profesorado a gestionar esas oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tenemos dos patas. Primero, generación de oportunidades de aprendizaje y gestión de esas oportunidades. Y por último, estaría la relación entre los materiales y el alumnado. Y se entiende que el material tiene que estimular a los alumnos para extraer el máximo provecho de esas situaciones o oportunidades de aprendizaje. Por lo tanto, en esas tres patas nos vamos a mover, en esos tres ejes, poniendo ejemplos prácticos de ese material. Si queréis saber más sobre este esquema concreto y cómo se desarrolla, obviamente, ahí os dejo la referencia bibliográfica de Joseba Ezeiza 2004. No os preocupéis si no podéis tomar nota de todo, porque tendréis la grabación y tendréis a vuestro alcance las diapositivas, y así podréis acceder tranquilamente a ese material para verlo con tranquilidad. Yo por eso hago un comentario general, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando. Y también, si queréis conocer más sobre Joseba Ezeiza, bueno, pues él está y forma parte del programa EIDL que hacemos con la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, es uno de los especialistas que asesoran nuestra filosofía de enseñanza, ¿no? Y concretamente de la creación de materiales. Dicho esto, sabiendo en qué nos movemos, vamos a ver cómo Frecuencias hace estas tres cosas: generar oportunidades de aprendizaje, ayudar a gestionar esas oportunidades y estimular para sacar el máximo provecho de ellas. Empecemos por la primera. Frecuencias genera oportunidades de aprendizaje. ¿Y qué son las oportunidades de aprendizaje? Pues son precisamente esas chispas, ¿no?, que nos permiten crear situaciones, crear oportunidades en el sentido de esperadas e inesperadas, de crear caminos hacia el aprendizaje. Muchas veces nos sentimos en ese bosque que es, bueno, pues hay tanto que aprender, hay tanto que podría enseñarle a mi estudiante, que no sé ni por dónde empezar, o tengo un programa, pero muchas veces no coincide con las necesidades de mis estudiantes y quiero conectar esas necesidades con el programa, por ejemplo.
Entonces hay que buscar oportunidades de aprendizaje en todos los elementos que tenemos a nuestro alcance en el aula, siempre teniendo en cuenta pues, el balance entre el tiempo, la velocidad con la que aprende mi estudiante o la capacidad para aprender lo que yo quiero que aprenda y los objetivos y las competencias que puede desarrollar. Es decir, no es tan fácil como yo creo la oportunidad y la oportunidad directamente le hace aprender a mi estudiante. Entonces, como no es algo fácil, es algo complejo, ahí Frecuencias intenta ayudar en generar esas oportunidades. Os doy un caso muy personal. Como veis en esta foto de hace un mes escasamente, bueno, pues estuve en un hospital en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, a las pruebas me remito. Y bueno, entre la mascarilla, la situación en la que no estaba yo muy bien de salud, eh, tuve serias dificultades para poder entender lo que me estaba diciendo la gente de mi alrededor, que no hablaba español, había gente que sí que lo hablaba y otra que no. En mi caso estoy poniendo el ejemplo contrario, ¿no? Yo no entendía o no lograba entender del todo cosas que me preguntaban o no sabía expresarme muchas veces en cosas que me preguntaban y que requerían de mi conocimiento del inglés. Entonces me di cuenta de que esa era una oportunidad muy grande para ser consciente de qué necesidades tengo yo como estudiante de esa lengua. O sea, si yo quiero saber más de esa lengua, ¿qué hago? ¿Cómo puedo saber qué necesito? Entonces, me da más autonomía como estudiante que esas situaciones se presenten en mi vida. No es nada recomendable, obviamente, pero a todo el mundo nos pasa, a todo el mundo acabamos en algún momento en algún centro de salud, en algún hospital, porque la salud es algo que siempre va a estar ahí, la buena salud y la mala salud, por desgracia, ¿no? No podemos evitarlo. Entonces, tenemos que adelantarnos a esas cuestiones y no digo que todos nuestros estudiantes vayan a estar en un hospital, pero sí que van a tener que enfrentarse a situaciones donde la salud es un hándicap, es pues una dificultad, un obstáculo. Por ejemplo, ahora mismo está habiendo un pico de enfermedades o virus respiratorios, obviamente, ¿no? Por cuestiones diversas. Y ahí es donde tenemos que adelantarnos y saber qué cuestiones van a necesitar nuestros estudiantes. ¿Cómo nos ayuda en esto? Frecuencias. Pues con secuencias didácticas que ya desde el principio, desde el nivel A1, como vemos aquí, ya les da oportunidades para que se puedan expresar, pero no solo eso, sino para que puedan entender. Porque yo sentía, por ejemplo, en mi situación en la que veis ahí, que no podía entender bien ni los documentos que me estaban dando que tenía que firmar. No del todo, o sea, me faltaban datos, me faltaba vocabulario. También cuando me hablaban, ¿no? Cuando me hablaban, me preguntaban cosas, yo no podía, digamos, parar el audio o mira, ¿me lo puedes repetir 3 veces más? Porque obviamente el ritmo frenético de urgencias no me lo permitía, entonces me veía ahí un poco impedido. Y luego tenía que responder a esas preguntas con el vocabulario, con la situación, para no generar malentendidos extraños que hicieran que pensaran que mi dolencia era diferente a la que yo tenía, ¿no? Para que no, por ejemplo, dijera que tenía una fiebre más elevada de la que yo había calculado, por ejemplo. Entonces, para eso Frecuencias utiliza la integración de destrezas, es decir, en la misma secuencia nos está trabajando con un texto escrito, que nos da, como veis, pues los síntomas de unas cosas y de otras, pero luego está relacionado con una parte más auditiva, donde se escucha una conversación entre doctora y paciente y se toma nota de los síntomas y después se genera una dinámica en parejas, en este caso, donde hay estudiante A y estudiante B y hay un vacío de información y tienen que rellenarlo a través de una comunicación oral. Esa es una manera de crear ese andamiaje, esos escalones que van a permitir al estudiante darle más seguridad a la hora de desenvolverse en situaciones similares. Obviamente nunca lo vamos a saber todo, pero es que tampoco lo sabemos
como hablantes competentes de nivel muy alto o hablantes nativos, no sabemos todos los nombres de las enfermedades, ni sabemos muchas veces describir lo que nos pasa, pero sí que tenemos estrategias para decir es como si o es un dolor parecido a, en fin, que hay que buscar también que tengan estrategias para saber comunicarse en los momentos en los que no saben la palabra o directamente la saben pero no la recuerdan. Entonces ahí necesitamos trabajar con estrategias y con integración de destrezas, porque la realidad no separa lo oral, lo escrito, la comunicación interactiva de simplemente recibir información, sino que va todo unido, ¿no? En una pelota muy grande. Este es un ejemplo de frecuencias generando esas oportunidades de aprendizaje. Este es otro ejemplo de mi compañero Gabriel Neila, que lo veis por ahí con una de sus alumnas. No importa si no veis todo el texto que hay aquí, me imagino que lo veréis más pequeñito, pero lo que quiero es que os quedéis con la idea de lo que hay. Y luego al final tendréis una página web e incluso un correo electrónico donde podéis pedir muestras y ya tranquilamente ver todo esto, ¿no? En el nivel que queráis y que necesitéis. Yo he empezado en un A1, pero hay hasta nivel B2, como he dicho al principio. Pues este es otro ejemplo en el que mi compañero Gabriel estaba enseñando a su alumna la diferencia pues, entre me gusta y me gustan y cómo funciona este verbo, que es un poquito especial, sobre todo para los estudiantes que acaban de empezar, que conocen ya los verbos regulares y su conjugación en presente, y de repente aparece un verbo que, bueno, dependiendo de la lengua materna que tengan, porque en el caso de italohablantes, por ejemplo, pues tienen menos dificultad, pero en otros casos, pues no cuadra con sus esquemas. Entonces, les está explicando, pues sí, la estructura y utiliza un esquema propio, ¿no? Con una pizarra que tiene él en la plataforma que esté usando, pero la ventaja, ¿no? Que tiene aquí frecuencias es que como los estudiantes y los profesores pueden tener acceso digital y proyectar el libro directamente, ir moviéndose sobre él y ponerle notas, como vemos aquí, pues permite que vaya trabajando el profesor sobre las distintas actividades. Y como veis, son actividades que permiten que el estudiante genere necesidades, porque al final, como decía antes con el médico, eso es lo que le va a hacer consciente de lo que le falta y de lo que no. Cuando tú le preguntas a un estudiante el primer día, ¿y tú qué crees que necesitas para comunicarte? Pues no lo vas a saber decir, ¿no? Ese análisis de necesidades tiene que ser progresivo, paulatinamente vamos dándonos cuenta de qué necesita nuestro estudiante, no podemos saberlo de repente. Entonces tenemos que ir generándole, digamos, problemas, ¿no? Problemas para resolver, retos al fin y al cabo. No solo te presento un esquema y tú resuelves algo, sino yo te presento un problema y vas a necesitar esto para resolverlo. Y tienes como que descifrar ese código para poder entender cómo funciona. Y para eso hay que someterle pues, a pruebas escritas o a pruebas visuales donde aparezcan elementos como veis ahí, ¿no? El gusto por ir, por ejemplo, si quiero describir qué le gusta y no a otra persona, porque quiero decir, no, es que vamos a comprarle un regalo de Navidad, por ejemplo, un regalo por su cumpleaños o por cualquier otra cuestión, o por cualquier otra razón, ¿no? Quiero comprar un regalo a alguien, pues quiero saber qué le gusta y qué no. Voy a preguntarle a otra persona, esta persona habla español, entonces necesito entenderme. Pues le gusta, no le gusta, y si es en plural o es en singular, o si es una acción, ¿no? Lo que le gusta o no le gusta hacer. Pues cómo funciona eso tiene que llevarse a cabo a través de diferentes tipos de tareas. Me preguntan por aquí si el material digital puede usarse en cursos en línea, en clases en grupo e individual. Efectivamente, se puede usar, se puede proyectar en cualquier tipo de pantalla, incluso pantalla táctil. Entonces, permite mucha flexibilidad. Dice, o se requiere una licencia. Depende un poco, porque como estudiante, el estudiante que compra el libro, la ventaja que tiene es que si lo compra físico, tiene un código
delante que lo activa y ya tiene toda la parte digital, no requiere de una licencia aparte. Para profesorado, lo mismo, si compra el libro del profesor, pues va a tener acceso a su libro del profesor online, su libro del alumno online y a los recursos digitales sin pagar nada más. ¿Que queremos un poquito más? Pues por eso pone ahí, veis que a la izquierda os he puesto un logo que es Edinumen 360, que si visteis, si no lo visteis no pasa nada, porque tenemos esa información y si nos escribís al correo que os dejaré al final, pues podréis pedir información sobre ello. Pero Frecuencias forma parte de Edinumen 360, que es una solución completa que según el número de estudiantes que tengáis o según si trabajáis o no en un centro, pues todo esto y mucho más, la verdad, está incluido. Pero hoy vamos a hablar solo de la parte práctica de frecuencias, pero no me dejo esa pregunta porque por eso ahí tenéis lo del Edinumen 360. ¿Vale? Perfecto. Pues ya digo, voy respondiendo a vuestras preguntas en cuanto las pueda ver. Perdón, otro caso es el de mi estudiante ya de nivel B2. Bueno, estaba en un nivel un poco, yo le llamo el nivel queso gruyère, ¿no? O sea, en algunas cosas tiene un nivel B2, en otras tiene un A2, en otras tiene un B1. Entonces, bueno, yo iba funcionando, yo como tengo acceso a toda la colección, pues iba usando con él frecuencias distintas según las necesidades, que eso es una opción, ¿no? Que podemos tener acceso a ello, tener distintos niveles de frecuencias e ir proyectándoles esos niveles según las necesidades. Su necesidad en aquel momento era que no entendía cómo funcionaba eso de enviar selo, ¿no? Porque era selo, si ese se era un complemento indirecto. No lo entendía, no entendía por qué esa conversión o por qué esa estructura era así en español, ¿no? Porque en su caso es anglosajón y no lo comprendía. Bueno, pues en lugar de explicárselo con un esquema y ya está, nos fuimos a una de las actividades que tiene Frecuencias B1, que es una actividad donde el estudiante puede ver una conversación de WhatsApp, ¿no? Una conversación escrita, y entonces sobre esa conversación íbamos marcando, como veis, por colores, ya digo, no hace falta que leáis el texto completo, pero íbamos marcando por colores y en la propia conversación, en Frecuencias B1 te pide que el estudiante vaya eligiendo cuál de las tres opciones es la adecuada para responder, ¿no?, a la pregunta anterior. Si veis el diálogo 1, que está aquí, yo os lo leo, dice, ya tengo las fotos, ¿qué hago con ellas? Claro, yo le subrayo las fotos. Y José dice, envíaselas, envíanoslo, envíanoslas, queremos verlas. Claro, era más fácil para él empezar por una estructura que ya conocía, ¿no? Que ya conocía, en este caso era envíanoslas. Eso él lo comprende porque es envía o sea, a nosotros las fotos. Y eso iba creando esa situación en la que se sentía seguro. Iba poco a poco llegando hasta lo que veis ahí abajo, que es más, pues, si te digo, no envíes el trabajo al profesor, y la conversión a pronombre era no se lo envíes, y ese se era lo que él no entendía, entonces yo le puse, pues, el trabajo es complemento directo, se sustituye por lo, al profesor por le, y entonces le explicaba toda esa cuestión. Incluso si yo necesitaba explicarle algo del tipo, pues, cómo se cambiaba el subjuntivo, ¿no?, en cuanto a las vocales que se utilizaban, pues también pues le ponía en este caso una nota aquí, ar, ir, en fin, todo eso que son como estrategias o maneras de que los estudiantes lo recuerden bien, poniéndole notas alrededor del trabajo. Entonces utilizábamos este lenguaje más cercano, más de WhatsApp, y no simplemente una explicación en forma de gráficos. Entonces, de nuevo, Frecuencias es que te da la oportunidad de generar esas situaciones más realistas, obviamente adaptadas al nivel, porque si no, sí que no lo va a entender, y efectivamente nos daba la oportunidad
de generar necesidades en el estudiante, porque a lo mejor cuando ya entendía eso, veía el texto y decía, ¡ay, esto cómo es! Y entonces se iba tirando del hilo para ver cómo funcionaba su aprendizaje, ¿no? Nos dicen en el chat que las conversaciones parecen muy auténticas. Sí, o sea, hay que saber que están adaptadas, pero por lo menos tienen un lenguaje muy cercano. Ahora veremos por qué es esto del lenguaje cercano, y tiene que ver con lo que pone debajo de frecuencias en el libro, y es español comunicativo para el siglo XXI. Y esto no es un eslogan sin más, sino que tiene un sentido detrás de ello. Ahora veremos cuál es ese sentido. Bueno, pues frecuencias genera esas oportunidades de aprendizaje porque también trabaja mucho en la cooperación de los grupos y también genera situaciones de comunicación que no tenemos por qué controlar todo el rato, ¿no? Porque, como dice mi compañero Gabriel, el aprendizaje de una lengua no es el aprendizaje de matemáticas, digámoslo así, que también hay que pensarlo de otra forma. No es un cálculo correcto o un cálculo incorrecto, sino que tiene matices, hay que pensar con una mentalidad más abierta. Y entonces en frecuencias hemos utilizado la lingüística de corpus. Los corpus son grandes bases de datos que en el caso de la Real Academia Española ha recopilado bueno, no sabría decirte porque están los datos ahí, pero cada vez lo van actualizando más, de miles y miles de textos orales y escritos que se recogen sobre todo desde que empezó el siglo XXI, desde el 2001 en adelante, ¿no? Ese se llama el Corpes 21, que lo tenéis por aquí. Pues a través del Corpes 21 y del CREA, que es otro corpus diferente también de la Real Academia, hemos dado un baño de realidad a frecuencias. ¿Por qué? Porque el plan curricular nos dice que esto es un A1, que esto es un A2 y que esto es un B1, pero también hemos adelantado muchos contenidos que a lo mejor eran necesarios porque eran muy frecuentes, de ahí el nombre de frecuencias, y eso ¿cómo lo hemos hecho? Pues a través de corpus. Pero no solo eso, sino que también al final del libro del profesor o de la extensión digital del profesor, hacemos propuestas de actividades directamente donde se usan los corpus también. ¿Esto para qué? Pues para esos estudiantes que son pues un poquito más puntillosos con la lengua, que quieren saber más detalles de ella o que no les convence del todo nuestra explicación, y entonces podemos trabajar con ellos el corpus, o sea que no es algo obligatorio, no hay que pasar por ello para hacer la secuencia didáctica, pero la enriquece o la puede enriquecer. Os doy un ejemplo, ¿no? En el caso del nivel A2 tenemos la unidad 5, actividad 3, que habla de gramática, concretamente de la diferencia entre pretérito perfecto y pretérito indefinido. Esta es una de las grandes cuestiones que se hace el estudiante cuando aprende esta diferencia, cuando sabe que existe, que hay como dos grandes pasados, ¿no? Por así decirlo, hasta que sabe que hay muchos más, pero en un principio pues se encuentra con esta situación, que es pretérito perfecto frente a pretérito indefinido. Bueno, pues aquí le damos la oportunidad de que investigue un poquito más dónde se usa y por qué se usa. Entonces, si le damos estos parámetros, aquí te da toda la explotación didáctica, eso no tengo por qué explicarla aquí toda porque está ya detallada para trabajar incluso por grupos de estudiantes. Pues si le damos esta explicación, al estudiante le puede salir un pantallazo, una información similar a esta. No hace falta que veáis toda la información que hay ahí, ¿vale? Mira, nos dice aquí que esa actividad la hemos hecho hoy. Mira, qué casualidad, me alegro. Pues si quieres escribirnos si ha ido bien o ha ido mal, encantados que estamos aquí para compartir esas buenas prácticas. Pero en teoría, pues eso, al estudiante le aparece esto aquí. Y si veis aquí, no hace falta que lo leáis, pero aquí aparecen los años de los ejemplos, aquí aparece el país en el que se ha registrado y aquí aparece el ejemplo concreto. Entonces, si han buscado un pretérito perfecto como ha salido, pues precisamente les salen todos los ejemplos ordenados según lo que queramos, ¿no? Según el año, por ejemplo, que es el caso en el que se ha buscado, entonces desde el año 2001 en adelante,
y dónde aparecen. O podemos pedirle que solo nos enseñe los de Argentina, o solo los de España, o solo los de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, le pedimos al estudiante que escoja algún ejemplo y lo analizamos. Vemos que tiene que ser algún ejemplo que pueda entender el vocabulario. Pero incluso si pulsa sobre el botón estadística, le aparece un gráfico de este estilo que vemos abajo. Al pulsar estadística, lo que le aparece es por países la distribución de estos ejemplos, y eso le permite visualizar, o sea, que lo ve claramente, cómo en España es el lugar donde más ejemplos va a encontrar de pretérito perfecto. Esto es algo que coincide con lo que hemos visto en frecuencias, ¿no? En el libro de frecuencias, porque se da cuenta de que efectivamente todos esos ejemplos donde más aparecen es en España. Luego habría que diseccionar, porque España es muy grande, también lingüísticamente muy rica, y entonces habría que ver pues dónde sí, dónde no. Pero la segunda zona, no país, sino la segunda zona que aparece es México y Centroamérica. Y claro, podemos proponerles, si vemos que son estudiantes con ganas de saber más, que analicen, que escojan solo esa zona dentro del corpus y que analicen algunos ejemplos para saber cómo se usa en México y Centroamérica. ¿Es igual o es diferente a cómo hemos visto que se usa en España, por ejemplo, que es donde más aparece? ¿No? Entonces, de esa manera pueden darse cuenta de que el español es mucho más plural de lo que puede parecer a simple vista. Van siendo más conscientes de que la variedad está en todas partes, ¿no? Y más aún en algo como un hecho cultural tan grande como es la lengua. Tengo por aquí, perdonadme, 2 preguntas más. El libro muestra español de España, también vocabulario latinoamericano, efectivamente. Ahora vamos a ver más ejemplos, pero como veis, pues tiene en cuenta todas las variedades porque el español es muy global y muy plural. Dice también Edina, esos datos están recolectados de periódicos, en la tele, hay diferentes fuentes. Todo eso, si vas a Corpes 21, puedes ver de dónde lo han recopilado. Pero, por ejemplo, te doy un dato, incluso de Twitter se han introducido datos. También de elementos como eso, como tú dices, de la televisión, ¿no? Transcripciones de la televisión y no solo de presentadores de televisión que tienen un texto leído, sino también de gente que habla espontáneamente. Entonces hay datos de todo tipo, en todas las modalidades. Obviamente en 2001 se empezó a recopilar más lo escrito, pero conforme avanzamos hacia 2022, pues nos vamos dando cuenta de que hay mucha más variedad y que podemos encontrar ahí todo tipo de materiales. También, ¿cómo puedo explicarles a los estudiantes el título Frecuencias al principio del curso? ¿Cuál era la idea original? ¿Por qué se llama así? ¿Y cómo se refleja el título en su método? Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, María. Frecuencias se llama porque trabaja con de lo más frecuente a lo menos frecuente y va escalonando junto con el plan curricular del Cervantes, claro, pero va escalonando muchas de las cosas. Ahora veremos otro ejemplo de ello que tengo ahí guardado, ¿vale? Vamos a continuar, pero muchas gracias por las preguntas. Otro punto es que frecuencias ayuda a gestionar las oportunidades de aprendizaje. Perdona, tengo una pregunta de lo del Corpes, es un poco lo de los cuadros azules de la RAE que aparecen a lo largo de las unidades. También, o sea, se puede utilizar el corpus aparte, como hemos visto, o, como ahora veremos, hay algunos cuadros que te llaman la atención para decir, cuidado, aquí hay cosas que podemos trabajar pensando sobre ello en cuanto a variedades, por ejemplo, ¿no? O frecuencias, ahora lo vemos. Pero genial la pregunta. Entonces, frecuencias ayuda también a gestionar esas oportunidades de aprendizaje desde el punto de vista docente. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos esas palabras polisémicas, esto es una actividad, una secuencia de 3 actividades del nivel A2, palabras polisémicas, donde, por ejemplo, pues, la palabra ratón tiene más de un significado, ¿no? Entonces, a veces puede crear confusión, entonces nos adelantamos a esa confusión trabajando con el estudiante en esas distintas palabras polisémicas. Le hace reflexionar, como veis en la primera, bueno, no hace falta que lo veáis, yo os lo digo, en la primera actividad abajo nos dice, ¿en tu idioma sucede lo mismo con estas palabras? Entonces le hace reflexionar sobre si esto pasa o no en su idioma y por lo tanto si es algo que pasa también en el idioma que está aprendiendo. Y le dice, las palabras anteriores son polisémicas.
¿Conoces en español otras palabras con más de un significado y la misma forma? Esto se traslada, esta captura que tenéis aquí al lado, a la derecha, es una captura del libro del profesor. ¿Por qué? Porque te ayuda a, no solo te dice cuáles son las respuestas a estas actividades, que también, sino que te va guiando en cómo explotar didácticamente esas preguntas que le vas lanzando al estudiante. Te dice, explíqueles que las palabras que han visto en la actividad 3 son polisémicas, haga referencia a las imágenes. Es decir, se trata de palabras con una misma forma, pero con más de un significado. Pregúntele si conoce otra palabra. Si no conoce ninguna, deben buscar en Internet dos. Si no tenemos Internet, que esto no lo dice aquí, pero a veces no tenemos Internet, Frecuencias te ofrece, por ejemplo, usar la proyección 10, que es una proyección donde tiene más palabras polisémicas, es decir, podemos seguir trabajando sobre este tema y te permite, como veis, en la parte de arriba hay una serie de palabras y en la parte de abajo otras que se relacionan entre sí. Incluso esta proyección, que no está dentro del libro del estudiante, que vemos aquí separada, tiene una explotación didáctica dentro del libro del profesor. Te dice, proyecte la lámina en la que aparecen nuevas imágenes que representan palabras polisémicas. Se trata de escribir el nombre correspondiente debajo de las imágenes de la fila superior. Es decir, si no sabemos un poco cómo usar esta lámina, nos da la idea de cómo hacerla. Entonces nos ayuda a gestionar esas oportunidades. Y luego relaciónalas con aquellas de la fila inferior. Y luego te dice las soluciones, ¿no?, de todas estas actividades. Y añade, para trabajar estos contenidos, realice las actividades 7 y 8 del libro de ejercicios. Y es que también hay un libro de ejercicios asociado donde se va conectando todo, desde el libro del estudiante al libro del profesor, al libro de ejercicios, para que sigan pudiendo practicar con más palabras polisémicas todavía y para que, digamos, cuando acaben esta secuencia, no tengan otra que entender lo que es una palabra polisémica y que se pueden encontrar palabras que no siempre significan lo que creen o lo que a primera vista puede parecer. ¿De acuerdo? Hasta aquí se va entendiendo. Vale, vamos a fuego, como ponemos en el chat. Me encanta ese ejercicio, decir, y más cuando ellos piensan en palabras que ya conocen. Efectivamente, muchas gracias. Genial, genial. Tenemos, ya digo, muchas actividades que nos explica y que nos deja ver cómo es Frecuencias. Y es que Frecuencias nos ayuda a gestionar esas oportunidades si estamos dentro de la solución 360 con un todo incluido. O sea, Frecuencias es como un manual muy completo, muy integral. Tiene funcionalidades avanzadas para la gestión de clases. Tiene actividades interactivas específicamente creadas para el manual y que el estudiante ya tiene solo por tener el manual en papel, pero que también puede comprar aparte como ebook y tener esas actividades interactivas. Es como una especie de libro de ejercicios añadido a ese libro de ejercicios, donde no solo tiene actividades interactivas, sino tareas abiertas de producción oral y escrita que podemos corregir como profesores si asociamos esa cuenta del estudiante a mi cuenta de profesor. Y eso me permite hacer un seguimiento mucho más detallado de qué estudiantes tengo, qué nivel tienen, cómo puedo ayudarles mejor. Y las tareas se gestionan a través de la LTECA, que es nuestra plataforma digital hecha por nosotros, o sea que no es externa, sino que la hemos hecho, la gestionamos y somos capaces de manipularla mucho mejor para hacer que sea una plataforma completamente dedicada a la enseñanza del español. Y también tiene pruebas de nivel para diagnosticar competencia de los estudiantes y pronto, por eso el Coming Soon, una herramienta generadora de ejercicios y exámenes personalizados con más de 600 preguntas categorizadas que nos va a permitir crear exámenes con un banco de preguntas, ¿no? Entonces, además de que ya tenemos un montón de exámenes, digamos, por destrezas, de exámenes finales por cada unidad, incluso exámenes de repaso, tendremos pronto una herramienta para crear vuestros propios exámenes y adaptarlos a las necesidades del estudiante. Preguntan por aquí si el libro del estudiante es digital o solo físico. Tenemos los dos, el digital y el físico, Luz, o sea que ahí no hay ningún problema.
Como veis, además, los ebooks son interactivos, es decir, podemos trabajar en clase con el ebook y no solo simplemente señalarlo o marcarlo, sino que también podemos ir realizando esas actividades de distintos tipos. Como veis ahora en la animación, lo que se está haciendo es una actividad donde tenemos que elegir entre varias opciones, que son las opciones que tenemos ahora, que tenemos ahí arriba, lo veis ahí, y entonces el estudiante o nosotros desde clase le vamos preguntando, ¿qué ponemos aquí? ¿Tienes estas opciones? Pues yo pongo esta. No, esta la cambio. Pues la cambiamos sin problema. Enviamos, le damos a enviar y cuando se carga, perfecto, cambios guardados correctamente. Y ya nos vamos a esta parte, ¿veis? Y ya te sale pues qué actividades están bien, son correctas y cuáles no. Te dice una nota, un 80%. Y luego no solo hay actividades de ese tipo, sino también de relacionar. Podemos hacer esa relación, ¿no?, entre las distintas actividades y luego nos sale, como veis aquí, si adelantamos un poquito el vídeo. Perfecto, cambios guardados y vamos aquí, pues esta está bien, esta no está bien relacionada, no pasa nada. Pero incluso también hay actividades donde vamos a rellenar un texto, ¿no? Por ejemplo, transformar compra ese ordenador por no compres ese ordenador o deja encendida la pantalla, pues ¿cómo es? Todo el mundo, es esto, es lo otro, bueno, voy a ponerlo, a ver qué pasa. O deme sus datos bancarios, no me des. Y enviamos la respuesta y sale, uy, un 25%, ¿qué ha pasado? Claro, hay un montón sin corregir, pero hay 2 que están bien, ¿no? Entonces, eso nos permite trabajar de manera mucho más ágil y gestionar de nuevo esas oportunidades de aprendizaje. Y por último, estimular al alumnado para extraer el máximo provecho a esas situaciones de aprendizaje. Vamos a escuchar el testimonio de Sonia Adeba, que es responsable de Alcalingua, de la Universidad de Alcalá, aquí en España. Hola, mi nombre es Sonia Deva, soy la coordinadora académica de Alcalingua, Universidad de Alcalá, y estoy aquí para contaros un poquito nuestra experiencia con el manual de Binomen Frecuencias. La Universidad de Alcalá adoptó el manual en 2020, cuando apareció los primeros niveles del manual, y para nosotros fue como, primero por la situación que teníamos, un aire fresco, era novedoso, teníamos la posibilidad, nos dio toda la posibilidad del mundo de tenerlo online, con su GMD, extensión digital. Lo que a mí me gusta como profesora que he utilizado este manual es que, aparte de que me da la posibilidad de tenerlo de forma digital, aunque lo tenga de forma física, es la posibilidad de empezar siempre con ¿qué sabes? Le preguntamos siempre al alumno, tenemos un input por parte de ellos, trabajamos el léxico que toca en cada una de las unidades de forma adecuada, sistematizada. El alumno trabaja muchísimo. No solo tenemos 2 actividades de léxico y ya está, pasamos a la gramática, la trabajamos bien. Cuando ya conocemos bien el contenido, el alumno empieza a trabajar la gramática, que se le ha ido poniendo en las lecturas anteriores. Tenemos muchísimas actividades en las que el alumno puede trabajar y mejorar, no solo en el libro, en el cuaderno de actividades y la extensión digital. Y lo que el alumno también aprende desde casi el principio es que la RAE ha hecho un corpus donde el alumno aprende que, aunque esté en los primeros niveles utilizando el español, el castellano, el estándar de la península ibérica, va a ir poco a poco descubriendo que esas palabras se dicen de otra manera diferente en los diferentes países de habla hispana. Eso es algo novedoso y que el alumno no se va a encontrar ya a los niveles intermedios con esa posibilidad de ahora me toca aprender diferentes variantes, las va adaptando desde el principio con ese corpus que marca la RAE. Y otra de las novedades que para mí es estupenda es cada uno de los niveles tiene una parte cultural, está el Babel, lo que son los pequeños fragmentos de las películas en el B1 y los reportajes en el B2. Es una manera de que el alumno vea vídeos novedosos, vídeos nuevos que tienen que ver con su entorno social y que son actuales. Creo que es una de las partes más atractivas que tiene este manual y que a nuestros alumnos les ha gustado muchísimo porque es como si vieran una telenovela. Entonces,
Estamos encantados, los alumnos aprenden mucho y trabajan todos los aspectos, no solo del léxico, gramática, sino de la práctica de las destrezas orales y escritas. Para el tipo de cursos que tenemos aquí en la Universidad de Alcalá, cuadra perfectamente este manual con nosotros. Bueno, como veis, es un testimonio muy entusiasta de una persona que lo lleva usando pues 2 años ya, casi 3, y la verdad es que es un material que cada vez que hablo con personas que lo usan me dicen algo muy similar, la verdad, porque tiene muchas secciones, tiene una estructura muy clara para, sobre todo, profesores que quieren o saltarse algunas actividades, ir más rápido, ir más lentos, porque como tiene tanta flexibilidad, te permite hacer Hola. muchísimas cosas con él. De hecho, Sonia empezaba con aquello de qué sabes, ¿no? El inicio de frecuencias de cada unidad siempre es recoger los conocimientos de los estudiantes. Y antes una compañera decía en el chat esos cuadros de la RAE, ¿no? Pues esos cuadros de la RAE, aquí vemos un ejemplo. Si estamos trabajando desde el principio con diferentes medios de transporte, como veis en las imágenes, pues los típicos, ¿no? Y los nombres que tenemos arriba, y les da 4 opciones, pero más de 4 nombres. Entonces, no es un relaciona, sino tiene que pensar un poco cuál quitar y cuál poner. Y así sabemos qué saben, ¿no? Qué conocen los estudiantes. Pero además le damos esas opciones. Debajo le decimos, cuidado, lo que en España se puede llamar coche, en otros sitios se llama carro o auto. Y lo que en España se puede llamar metro, en otros sitios se llama subte. Y de hecho la imagen que tenemos no es del metro, es del subte. ¿Vale? Porque entiende que es algo global trabajar con el español. También incluso los cuadros estos no solo hablan de variedades, sino de frecuencias. De nuevo, me decíais antes que cómo explico esto a un estudiante. Bueno, la palabra ecológico es una palabra que aparece en el plan curricular como una palabra que hay que aprender en el nivel B1, pero se sabe por los corpus lingüísticos que es una palabra muy frecuente hoy en día, ¿no? En el siglo XXI. La palabra ecológico, que un medio de transporte o que un lo que sea ecológico. Pues lo hemos puesto en el A1 y aparece aquí. Los adjetivos más frecuentes en español asociados a medios de transporte son ecológico, rápido, lento, caro, peligroso, cansado, y lo integramos dentro de una actividad sintáctica como es esta, que es cuando viajo prefiero, porque es más, una de las partes es, oye, pues quiero decir que es ecológico, pues lo tienes, lo puedes decir, es una palabra que aparece en el nivel A1, ¿vale? También en el nivel B2, fijémonos, hay veces que el estudiante se pregunta, cuando ya sabe muchos pasados, ¿digo hiciera o digo hiciese? Bueno, pues el estudiante tiene la capacidad para discernir y saber buscar esa información, pero le damos los recursos para ello y sobre todo los recursos fiables. Por ejemplo, los corpus ya nos dicen que hiciera tiene, fijémonos, 11.130 casos registrados frente a hiciese, que tiene 1.147 casos. Por supuesto, es mucho menos frecuente hiciese que hiciera, y ya puede el estudiante tomar esa decisión, porque además va a ver no solo la cantidad y la frecuencia del uso, sino dónde se da más. Y se ve que hiciera, pues se sigue usando más en España, pero hiciese muchísimo más. O sea, si tenemos que elegir las dos versiones, pues va a depender un poco de qué variedad estamos utilizando, ¿no? Entonces, esto es algo que nos da mucha información. Por aquí teníamos preguntas, distintas preguntas, me encanta, que habla de, por ejemplo, Ingrid, ¿no? Que dice que usa frecuencias A1 y A2 desde hace 2 años, le va fenomenal, que le encanta cada nivel, que se puede dividir en 2 libros, efectivamente, porque no siempre se puede usar el libro entero. Dice, por fin encuentro un manual en el que los audios tienen el nivel real de mis alumnos y son claros, ¿no? Verónica dice que para cuántas horas, y como vemos aquí, depende porque está subdividido en lo que tú necesites. O sea, tú dime cuántas horas y te recomendamos el mejor uso.
Dice Ingrid que normalmente usa el libro entero, ¿no? Nivel completo, tipo B2, por ejemplo, en 2 cursos escolares, con 3 o 4 horas semanales. Pero bueno, eso depende, hay que adaptarlo a cada situación. ¿Qué ofrece Frecuencias? En este caso, y con esto termino, y si tenéis alguna pregunta más, la vemos. Pues como hemos visto, ofrece una propuesta metodológica eficaz, una propuesta metodológica que se adapta al siglo XXI, sobre todo, y a los estudiantes y las necesidades que tienen comunicativas. Un material atractivo, motivador, en todos los sentidos, pero también en el material audiovisual. No hemos hablado de ello, pero tiene, como hemos dicho, una serie de televisión, Hostal Babel para los niveles A1 y A2, fragmentos de películas para el nivel B1 y reportajes para el nivel B2. Y tenemos la Leteca, donde tenemos un montón de materiales más que permiten al estudiante que va un poquito más lento o que va más rápido y quiere más, tener el acceso a esos materiales. Tenemos un itinerario para cada tipo de curso, como vemos ahí, partido, completo, fusión, directo, y vamos a tener más incluso porque creemos tanto en esta metodología que vamos a ir adaptando la metodología a los distintos ritmos y necesidades de aprendizaje y de aula. Tiene una visión global del mundo hispánico porque el español no es solo de un sitio, es de muchos y de muchos hablantes. Incorpora, como digo, los corpus de la RAE, Corpes 21 y CREA, pero sobre todo el Corpes 21, como hemos visto, tanto a nivel de barniz de siglo XXI, como a nivel de trabajar pedagógicamente con esos corpus. Y diríamos que es un manual perfecto para cualquier contexto de aprendizaje, siempre que los estudiantes pues, tengan entre, digámoslo así, lo están usando entre 15 incluso, algunos países lo están usando entre 15 en adelante, es decir, 17, 18, 20, 27, incluso gente con edades tipo 65, 70 años, estudiantes de esas edades también lo están utilizando. O sea que creo que es algo que vale la pena echarle un vistazo. Tenéis ahí un código QR por si queréis ya mismo saber más, incluso pedir una muestra, que tenéis esa información, o en la página web edinumen.es/materiales/frecuencias. Ahí también tenéis acceso a esa información, ya digo, o QR o la página web. Pero también tenéis, voy a pasar la diapositiva, no os preocupéis, también tenéis este correo que tenéis ahí abajo, frecuencias@edinumen.es. Si tomáis nota de este correo y mandáis un correo a frecuencias@edinumen.es, mis compañeros os atenderán, si es de según qué países os atenderá otra persona, pero lo importante es que lo probéis, que busquéis y rebusquéis entre sus páginas digitales o en papel, y que podáis saborear un poco cómo es ese manual que, como decimos, está creando tendencia. Por lo tanto, hay que saber qué está pasando y por qué gusta tanto este material. Muchas gracias por haber estado aquí presentes, os agradezco un montón esta acogida, y también a las personas que han participado preguntando y también a las personas que han participado dando su opinión de Frecuencias. Me alegra mucho ver a gente que lo está usando, que está contenta con ello, y nada, un placer enorme. No sé si hay alguna pregunta que pueda resolver adicional que tenga que ver con Frecuencias, que mandaremos efectivamente la grabación, no os preocupéis porque ya si estáis aquí está registrada vuestra asistencia, os enviaremos el certificado también como siempre. Genial. Os lo enviaremos al correo. En el correo en el que os habéis registrado, María, tendréis ese certificado y grabación. ¿Vale? Muchas gracias. Fenomenal. Genial, genial, genial. Muchas gracias. Pues estamos en contacto y contactad con frecuencias@edinumen.es y allí nos vemos, que yo creo que ha sido muy poquito, ha sido 1 hora solo, pero ya habéis visto que a mí me ponéis a hablar de actividades y
y no paro, ¿de acuerdo? Estamos en contacto, muchas gracias, hasta la vista, aloha, como decís en el chat también, y pasad una buena tarde o día, dependiendo de dónde estéis, o ya noche, y descansad mucho. Hasta pronto. Chao.